Bueno, para iniciar el curso de geometría vamos a hablar de lo siguiente, ¿correcto? ¿Qué estudia la geometría en sí? O sea, ¿para qué estudiamos la geometría? Bueno, la geometría, como toda rama de las matemáticas, álgebra, aritmética, trigonometría, que ya hemos visto, qué cosas que ya hemos visto, obviamente tiene un objetivo, una finalidad, ¿correcto? ¿Qué tiene como objeto de estudio la geometría? Bueno, tiene como objeto de estudio las características y propiedades de las figuras geométricas, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué cosa es una figura geométrica? Una figura geométrica es un conjunto de puntos, ya sea de dos formas. Que este conjunto de puntos se encuentre en un mismo plano. Este dibujo representa para mí un plano. Por ejemplo, el piso en el que nos encontramos es un plano, ¿correcto? La pared o la pizarra es un plano, ¿correcto? A toda figura que yo haga, obviamente se le llama una figura plana, ¿cierto o no? Entonces, si yo voy a unir, por decirlo así, voy a unir tres puntos en un plano, ¿qué figura geométrica yo estaría creando? Un triángulo. Esta figura geométrica, generada obviamente en un solo plano, obviamente es una figura geométrica. Parte obviamente de la geometría, plana. Ese estudio, la geometría se divide en dos partes, ¿no? La geometría plana y la geometría del espacio. Justamente voy a hablar acá. Una figura geométrica no solamente es una figura plana, sino también es una figura generada tal vez con puntos que no se encuentran en un mismo plano, sino en varios planos. En varios planos. En este caso yo he puesto tres planos, ¿no? Es como la esquina de una habitación, ¿no? Las dos paredes y el piso, ¿correcto? Vamos a suponer que yo voy a unir estos puntos. Vamos a unir aquí, voy a unir aquí, voy a unir aquí, y obviamente los voy a... Vamos a poner un solo punto. Vamos a poner un solo punto. Entonces, fíjate tú, ¿qué pasaría si yo uniera esos puntos? Hasta el momento yo podría decir que los cuatro parecieran una figura plana, pero los puntitos que se encuentran acá, lo voy a dejar sobreentendido así con unas líneas punteadas. Fíjate lo que ha generado. Y obviamente acá también lo voy a unir. Entonces fíjate aquí, es como si fuera una especie de diamante, ¿verdad? Parecido, ¿no? Es una especie de diamante, ¿correcto? Entonces, obviamente he generado un sólido geométrico, o sea, una figura generada en el espacio, ¿correcto? En varios planos. Entonces, esto obviamente forma parte de la geometría, vamos a poner así, geometría del espacio, ¿correcto? Geometría del espacio. Entonces, esas son las ramas de la geometría plana y la geometría del espacio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es un punto? Obviamente no existe una definición para punto, sino una idea intuitiva, una idea de punto. Si yo agarrara, por ejemplo, la pizarra y hago esto, obviamente tengo la idea de punto, ¿correcto? Tengo la idea de punto. Obviamente ya hay características que sí están definidas, como por ejemplo, un punto no tiene dimensión, carece de superficie. Profe, pero ese puntito tiene un espacio en el plano, ese puntito puede tener una superficie si lo medimos, sí, pero como concepto de punto, como idea de punto, el punto no debe tener dimensión, no tiene superficie, es adimensional. ¿Qué significa adimensional? No tiene dimensión, ¿correcto? Muy bien. Y se indica con una letra mayúscula. Entonces, vamos a suponer que yo pongo un punto en el plano, un punto A, se le llama punto A, en un plano P, ¿no? Un punto está en un plano, ¿correcto? Ahí está. Ahora, ¿qué vendría a ser una recta? Pues como ya tengo la idea de punto y que es un punto, la recta es el conjunto de puntos pero que tienen una misma dirección. Fíjate,
Acá hay una recta, esto es simbología, estas cabecitas de flecha indican que es una recta que se va para el infinito para ambos lados, ¿correcto? Entonces, aquí se representa una recta, se le llama recta, pero acá te estoy colocando obviamente dos puntos de referencia, llamados puntos de paso, ¿correcto? Cuando yo coloco dos puntitos aquí, hablo obviamente de puntos de paso. La recta se le llama así, recta AB. Y el símbolo para poder identificar que es una recta, se le pone arriba ¿qué cosas pequeñas? Una línea pero con flechita, ¿verdad? Así es. O también se le puede decir simplemente estamos frente a la recta y se le pone una letra mayúscula, recta L, ¿verdad? ¿No? Ya sea recta L o conociendo dos puntos de paso. A continuación hablemos de segmento. ¿Qué cosa es segmento? Un segmento es un conjunto de puntos, al igual que la recta, pero es un conjunto de puntos de una recta. O sea, un segmento es parte de una recta, ¿correcto? Que está comprendida entre dos puntos de la misma. Es cuando a mí me dan dos puntos, me determinan un segmento. Por ejemplo, acá tengo el segmento, vamos a poner acá, tengo el segmento AB. Y ya no pongo una línea con flechas, simplemente pongo una rayita, significa. Mira la diferencia entre decir segmento y decir recta. En la recta van dos líneas, ¿verdad? Unas cabecitas, indica infinito. Aquí no pongo eso, simplemente es un segmento, es una región comprendida entre dos puntos. Entonces, tengo acá también, acá le vamos a decir la medida del segmento AB, está obviamente, es una cantidad real, letra D, ¿correcto? Hablo acá de la distancia entre dos puntos llamado medida del segmento AB, ¿correcto? Muy bien. El segmento, repito, lo vamos a colocar con una pequeña raya en la parte de arriba. Hablemos de semirrecta o rayo. Y sin tener que describir, sin tener que colocarles una definición, fíjense los dos dibujos. ¿Notan alguna diferencia en ambos dibujos? ¿Notan alguna diferencia entre ambas? ¿El punto de quién? El punto de A. ¿Cómo defines a esto, por ejemplo? ¿Qué vendría a ser esto? ¿Semirrecta o rayo? ¿Qué crees? Eso es una semirrecta. Ajá. Se le llama a esto semirrecta, semirrecta AB. Pero, profe, ya, pero explícame. Bueno, semirrecta B y aparece así, ¿no? Ya no por doble lado. ¿Por qué? Porque la semirrecta solamente me da una porción de recta que tiene un solo sentido. ¿Me entienden? O sea, esta es una semirrecta AB, pero que va en el sentido de la derecha. ¿Perfecto? No es infinita para ambos lados. Es hacia un sentido. Ahora, ¿qué se diferencia de semirrecta con decir rayo y ya no necesito colocarle flecha? Simplemente un rayo AB, decirle rayo AB, ¿no? Algunos le ponen cabecita también y a veces uno se confunde, pero la definición es muy pequeña en diferencia. ¿Por qué? La semirrecta es una porción de recta que tiene un mismo sentido, ¿perfecto? El rayo es una semirrecta. El rayo es una semirrecta, donde uno de los puntos extremos es el origen. O sea, si me dan un punto AB, uno de esos puntos tiene que ser el origen de esa semirrecta. En este punto le he puesto el punto A, ¿cierto o no? Entonces eso es un rayo A hasta B, ¿correcto? ¿Se acuerdan cuando hicimos trigonometría? Ángulo trigonométrico. La rotación de un rayo genera el ángulo trigonométrico, ¿cierto o no? La rotación, ¿cierto o no? Del lado inicial al lado phi. Ahí tenemos lo que es un rayo, ¿ves? ¿Correcto? Muy bien. Hablemos de los postulados de las rectas, ¿sí? Esto es importante, obviamente, para entender las características o qué pasa con las rectas. Por ejemplo, tenemos postulado 1. Toda recta contiene por lo menos dos puntos. Toda recta contiene por lo menos, como mínimo, dos puntos. Es decir, con un punto puedo formar una recta, falso. Si viene de teoría. Ajá. Esto viene de la teoría. Con un punto puedo formar una recta,
No se puede, ¿correcto? ¿Ya? Esto más que todo van a verlo tal vez ya cuando hagamos geometría del espacio, ¿correcto? Por el momento todavía no. Pero es importante. O sea, mínimo y hasta cuando se hace el razonamiento matemático, cuando se hizo combinaciones. Te dice, ¿no? Tengo 10 puntos en un plano. ¿Cuántas rectas puedo formar? Con 10 puntos, entonces son combinaciones de 10 agarrados de 2 en 2. Así se entiende, ¿cierto o no? Toda recta contiene por lo menos 2 puntos. Muy bien. Postulado 2. Existen por lo menos 3 puntos en el espacio que no son colineales. Es decir, pertenecen a una misma recta. Es decir, como mínimo, como existen por lo menos 3 puntos en el espacio que no son colineales. O sea, yo tengo 2 puntos. Por lo menos con 2 puntos, ¿puedo decir que hay una figura en el espacio? No. Por lo menos no. Porque estos 2 puntos pertenecen a un mismo plano. Podría ser. Es decir, por más que dibuje esto, y si yo hubiera puesto este punto acá y este punto acá, ¿correcto? Si hubiera puesto un punto acá y un punto acá, yo uno la línea, pero ellos pertenecen a un plano, como el que está acá, sí, un plano así, ¿cierto o no? No es que tengan 2 planos diferentes, ¿cierto o no? Entonces, para determinar que una figura está en el espacio, mínimo necesito ¿cuánto? 3 puntos como mínimo para determinar que una figura esté en el espacio, ¿correcto? Ahí dice, existen por lo menos 3 puntos en el espacio que no son colineales. ¿Qué significa colineales? ¿Qué significa colineales? Que no están en la misma línea. Que no están en la misma línea, ¿correcto? Dice que existe por lo menos 3 puntos en el espacio que no son colineales. Estos 2 puntos en el espacio están en la misma línea, ¿cierto o no? ¿Correcto o no? Si pongo otro más, ya no están en la misma línea. ¿Me dejo entender o no? Ya no son colineales. Es decir, que no pertenecen a una misma línea recta. Postulado 3. Por un punto pueden pasar infinitas rectas. Me dejo entender así. Ahí tengo un punto. Y acá tengo una recta, por ejemplo. Pero por acá también puede pasar una recta. Pero por acá también puede pasar una recta. Por acá también puede pasar una recta, ¿sí o no? Infinitos puntos. ¿Se entiende la idea, cierto o no? Infinitos puntos. Rectas. Pueden pasar por un solo punto. Y por 2 puntos pasa una línea recta. Es decir, tengo un punto acá y tengo un punto acá. Es obvio que por ambos puntos pasa una recta, ¿cierto o no? Por 2 puntos pasan una recta. Sigamos, por favor. Ahora pasamos a la idea de ángulo. Ya entrando al capítulo que vamos a trabajar el día de hoy. Estos son conceptos que manejaba obviamente la universidad porque antes tomaban bastante interés por la parte básica con respecto a definiciones y obviamente segmentos y esas cosas. Ahora está partiendo desde ángulos, pero es necesario conocer todo esto, ¿correcto? Ahora, nuestro trabajo para el día de hoy va a ser trabajar full ángulos, ¿correcto? Empezamos con ángulo. ¿Qué cosa es un ángulo? Es la unión de 2 rayos. Definición que ya entendí. Es la unión de 2 rayos no colineales, es decir, no están en la misma línea, que tienen el mismo origen o extremo. Mismo origen o extremo. Son los 2 rayos que tienen un mismo origen o extremo. A los 2 rayos se les llama, ¿cómo se les llama? A los 2 rayos. A los 2 rayos se les llama lados, los lados del ángulo. Y al extremo común se le llama origen. Más que origen, tiene otro nombre. En ángulos tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ustedes lo saben. ¿Cómo se llama al punto extremo? Este puntito, ¿cómo se le llama? Empieza con V. Muy bien. Se le llama con el nombre de vértice del ángulo. Y ahí estaba, pues, ¿no? Ahí estaba para que plagié. Lados y vértice, pues. Ahora, ¿quiénes serían los lados? Tenemos un lado, el lado BA, y tenemos el lado BC. Ahí está. Vamos a ponerle su segmentito, o si quieres rayo también. Vértice, ¿quién sería? El vértice es el punto B.
El vértice es el punto B. ¿Y cuál es el ángulo? El ángulo se le puede poner alfa, o también, otra equivalencia, es que algunos hacen esto, ¿no? El B con un símbolo arriba, ¿cierto o no? Así es. Ojo, recordar que el ángulo acá en geometría lo trabajamos ¿en qué? ¿En qué tipo de sistema? Sexage, está en sexagesimales. Alfa está en sexagesimales. Sexagesimales. Ajá. Tomando en cuenta dos regiones. Escúchame. En el ángulo tenemos una región interior y una región exterior. Entonces, nuestro ángulo siempre va a medir la región interior, ¿correcto? Entonces, el rango, es decir, el ángulo alfa va a valer o tiene valores desde 0 a 180 grados sexagesimales, ¿correcto? El ángulo interior va a tener un rango entre 0 y 180 grados. Hablemos de la congruencia o congruencia de ángulos. Se llama así cuando tienen la misma medida. Es decir, mira, acá tengo un ángulo alfa y acá también tengo un ángulo alfa. Y para escribirlo le diría así, mira. Lo escribo de esta manera. Medida, ángulo de ABC. Medida ABC. La medida de ABC, el ángulo B, el que está en el centro siempre es el vértice cuando lo escribo de esta manera, es congruente, y para ello utilizamos estas tres líneas. Es congruente a la medida del ángulo DEF. Siempre al que coloco en el medio representa el vértice, ¿correcto? Entonces, medida del ángulo ABC de EF. Espero que estas nociones básicas nos ayuden a entender más adelante todo el curso, ¿sí? Nos falta una pizarra más, a hablar de las características del ángulo y empezamos a resolver problemas, ¿sí? Apunten, por favor.